Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, los saluda Rosa Casals. En Estados Unidos, un grupo de diputados demócratas ha pedido que el Fondo Monetario Internacional baje las sobretasas. Los legisladores enviaron este lunes una carta a la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, pidiéndole que respalde una revisión de los sobrecargos que aplica el FMI a los países con préstamos excepcionales, entre los cuales se encuentra Argentina. Los diputados entienden que las sobretasas son injustas y restan recursos a los países para combatir la pandemia. Además, si no se reducen, podría aumentar el riesgo de default de naciones con problemas de deuda. La reducción de sobretasas es algo que reclama Argentina y otros países emergentes y que además ya fue respaldado por el G20 en la cumbre del pasado octubre. Analizamos estas informaciones con Sara Yáñez Richards en Nueva York. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por qué los legisladores piden ahora que el Fondo Monetario Internacional revise las sobretasas y qué posibilidades hay de ver un cambio en la política del organismo internacional? Pues, Rosa, estos políticos demócratas creen que estas sobretasas son injustas y contraproducentes, ya que creen que quitan los recursos económicos que los países en desarrollo deberían estar utilizando para luchar contra la pandemia. Para entender todo este conflicto es muy importante destacar que las sobrecargas son una de las principales fuentes de ingreso del Fondo Monetario Internacional. Y pese a que desde hace semanas se está discutiendo si dar alivios temporales o no a los países en desarrollo, aún no se ha llegado a ninguna decisión por parte del FMI. No obstante, se sabe que países como Alemania, Francia y Gran Bretaña estarían de acuerdo a dar estos alivios temporales, pero Estados Unidos, que es uno de los grandes pesos pesados del Fondo Monetario Internacional, está en contra. Decimos, Sara, que Argentina es uno de los países más afectados por estos costos. ¿Qué ocurriría si logra eliminar o aliviar esas comisiones? Pues sin duda sería, si se da este cambio en las políticas del FMI, sería un gran alivio para la economía de Argentina. Recordemos que actualmente está pagando $1.000 millones anuales al FMI y que esto se debe a que en 2018 el expresidente Mauricio Macri llevó una deuda con el FMI de más de $75 millones. El actual gobierno de Argentina ha pedido varias ocasiones que se reconsideren estas sobrecargas y que se lleven a alivios temporales, pero hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo por parte del FMI. También es importante destacar que Argentina no es un caso aislado, ya que en la región existen otros países que han llegado a deudas muy altas con el FMI, como es el caso de Ecuador. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Sara. Un placer. Y corregimos, el FMI concedió a Argentina un crédito no de 75, sino de 57.000 millones de dólares en 2018. Vamos a otro asunto. Los actuales disturbios en Kazajistán han atraído el foco de la economía global. Esta república de Asia Central es rica en recursos naturales, pero las exportaciones no se limitan al petróleo, gas natural o uranio. Desde que China prohibió el minado de bitcoins el año pasado, la vecina Kazajistán se ha convertido en una potencia de operaciones mineras. En cuestión de meses pasó a ser el segundo país de producción mundial de bitcoins, en torno al 18%, solo por detrás de Estados Unidos. Pero todo esto podría terminar, ya que el actual precio de la energía en el país hace que el costo de la criptominería sea prohibitivo. Hablamos sobre estos asuntos con Francisco Olmos, analista especializado en Asia Central, que nos acompaña desde Londres. Francisco, muchos saludos desde Berlín. Las protestas estallaron en Kazajistán después de que casi se duplicara el precio del gas licuado, el combustible que utilizan la mayoría de vehículos en el país. ¿Por qué un incremento de este tipo justo en una nación a la que precisamente si algo le sobra es gas y petróleo? Sí, bueno, el incremento se debió principalmente a que hasta ese momento el precio estaba fijado por el Estado, con lo cual esto causaba problemas en el suministro, ya que para muchos productores no les era rentables. Durante el 2021 se empezó a liberalizar ese precio, culminando en enero. Se da la circunstancia de que las protestas empezaron en el oeste del país, en la región de Mangistau, que es la zona donde están las mayores reservas de petróleo y gas del país. Sin embargo, está la paradoja
de que esta región es una de las menos desarrolladas, ya que gran parte de los fondos que se adquieren con estas materias primas acaban o en Almaty o en la capital, con lo cual hay un desequilibrio regional que también ha causado estas protestas debido a que un incremento del precio del gas licuado para muchos kazajos supone un agujero en el bolsillo. Francisco, pero además de las materias primas, Kazajistán se ha convertido en los últimos meses en una especie de meca para el minado de bitcoins, ¿no? Vimos cómo la criptomoneda se hundía con el conflicto. ¿Cómo puede afectar el incremento del precio de la energía a esta actividad? Sí, el minado de bitcoin demanda mucha electricidad, con lo cual ahí Kazajstán tiene un problema. En un principio parecía una buena idea atraer a estas empresas de China a Kazajstán, simplemente tienen que cruzar la frontera. El Estado podía recaudar dinero en forma impositiva. Sin embargo, la infraestructura eléctrica kazaja no está hecha para aguantar esta demanda adicional. Parte de esta infraestructura todavía proviene de época soviética, de los años 60. Tenemos centrales eléctricas. Debido a la falta de modernización, estas operan a una capacidad máxima del 60-70%, incluso el 80% de las mismas son de carbón, con lo cual hemos visto cortes de electricidad en diciembre del año pasado en una nación rica en hidrocarburos, con lo cual esto es muy paradójico y la verdad es que no pinta muy bien para lo que es la industria del minado en Kazajstán en el futuro, al no ser que las autoridades modernicen la red eléctrica, pero eso no se podrá hacer en el corto plazo. Muy interesante. Muchísimas gracias por esta conexión, Francisco Olmos. Huracanes, inundaciones, incendios forestales. 2021 fue uno de los peores años en cuanto a desastres naturales, que además de cobrarse cerca de 100.000 vidas, tuvieron un importante costo financiero. Según la reaseguradora alemana Munich Re, unos daños de alrededor de 280.000 millones de dólares. Menos de la mitad de ese monto estaba asegurado. Los efectos del cambio climático se hicieron notar en Europa en 2021. En julio del año pasado, más de 240 personas fallecieron en inundaciones que afectaron a Austria, Bélgica, Alemania y otras partes del continente. Las crecidas y corrimientos de tierra arrasaron autos, casas y negocios. Las perspectivas son pesimistas. La experiencia de los últimos años muestra que los fenómenos climáticos extremos se han vuelto más frecuentes e intensos. Para las aseguradoras, 2021 fue el segundo año más costoso después de 2017. Pero el cambio climático no es la única razón para los cálculos de las compañías de seguros. También se trata de cambios socioeconómicos, o sea, un aumento de la población y de la riqueza. A mayor riqueza, mayores serán las pérdidas. El incremento de la población y de la riqueza implica que habrá más inmuebles asegurados. De este modo, de producirse un desastre natural, las aseguradoras enfrentarán un mayor volumen de pagos a los damnificados. Y nos ocupamos de una problemática bien distinta, el desperdicio de alimentos, que es un gran problema a nivel mundial. Muchos productos hortofrutícolas o con envases defectuosos acaban en los vertederos, incluso en lugares donde parte de la población pasa hambre, como en Grecia. Gobierno y ONGs trabajan conjuntamente para frenar este derroche. Aquí ayudan a los necesitados de Atenas. Para muchos griegos, esta es su única comida caliente al día. Cerca de 1,3 millones de griegos no tienen suficiente para comer. La fruta es muy codiciada. La ayuda es esencial para mi hijo y para mí. No puedo trabajar y mi marido está enfermo en casa. Tampoco puede trabajar. Grecia es uno de los países que más alimentos desperdicia en el mundo, casi 100 kilos por persona al año. ¿Por qué entonces no alcanza la comida para todos en el país? Alexandros Theodoridis acude a un mercado agrícola. Creó la ONG Boroume y con ella evita que cajas de verdura fresca acaben en la basura. Estamos a la hora exacta en que cierran los puestos para preguntar a los vendedores si tienen algo que puedan darnos, si les sobra algo o si tienen algo que no puedan ya vender en los próximos días. Suelen encontrar rápidamente lo que buscan. Uno de los puestos ya cerró y le quedó verdura que no fue vendida.
Sembrar, abonar, cosechar. La producción de alimentos consume tiempo y recursos. Los agricultores que venden aquí no desean hablar sobre el desperdicio de alimentos. Parecen avergonzados. Alexandros sospecha que no tienen dónde almacenar el excedente. Su ONG recogió 10 millones de raciones en tan solo un año. En los supermercados también se tira mucha comida. Hay 2 carritos llenos de excedente en la parte trasera de esta tienda. Ninguno superó la fecha de caducidad. Pero los clientes no los quieren, porque el envase está dañado o una lata abollada. Lleva tiempo tirar comida. Además es malo para el medio ambiente. El gobierno intenta que los supermercados no tiren alimentos a la basura, incentivando la reducción de residuos. Pero los comercios aún ofrecen resistencia. Hay mucho trabajo por delante para convencer a los griegos de que no tiene sentido tirar la comida. En Grecia existe cierta tradición del derroche de los alimentos, en especial cuando se tiene invitados. Se dice que un plato vacío significa que no hubo suficiente para comer y que por ende el anfitrión es un tacaño. Esta es una de las razones por las que mucha comida acaba luego en la basura y no allí donde se la necesita con urgencia. El desperdicio de alimentos, una triste realidad prácticamente en todo el mundo. Con esto ponemos punto final a este espacio de economía. Muchas gracias por acompañarnos y si desean ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestra página web o en redes sociales. Gracias, hasta la próxima.